Orillac, expresidente de la Cámara de Turismo, está con nosotros. Y antes de irse, el señor Quevedo mencionaba la cantidad de informales que hay en el sector turismo, cuando algunas campañas también apuestan precisamente a impulsar este sector. Creo, señor Orillac, que usted tiene que haber escuchado este discurso en muchas campañas anteriores de incentivar el turismo y de motivarlo, pero ¿cómo genero confianza para poder que grandes empresas hoteleras decidan venir a Panamá a invertir, pese a todo el panorama complicado que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Este tema del turismo no es tan fácil de poderlo resolver cuando tiene varios pendientes allí que hay que reforzar. Claro, definitivamente buenos días y gracias por la oportunidad. Generar confianza, ¿eh? El turismo es, en parte, la confianza es fundamental, por supuesto, porque es una industria muy sensitiva que está buscando oportunidades y definitivamente tenemos que generar confianza, pero más allá de generar la confianza, que es totalmente necesaria, se necesita tener planes que sean proyectados a largo plazo y no cambiar la regla del juego de un día para mañana. Y una de las cosas que Panamá no ha podido lograr es que no ha sido consecuente ni constante en la forma de cómo desarrollar el turismo en el país. Porque tenemos todos los productos, sabemos que un país es precioso, tenemos todo el potencial. De ahí a desarrollar el producto y convertirnos en un gran destino turístico a nivel mundial, ese es el reto, y ese es el reto que hemos tenido por los últimos 20, 25 años. Pero te quiero decir algo, mira, lo más importante en Panamá ahora mismo es el incremento de la demanda de pasajeros internacionales. El pico de la demanda de pasajeros llegó al 2015, fue el mayor pico de demanda de pasajeros. De ahí en adelante no hemos llegado a esos números. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy en día si 9 años después, en el 2024, todavía no hemos alcanzado los números del 2015, cuando deberíamos estar muy por encima de esos números, claro, para poder generar todo el empleo y toda la inversión que necesitamos? Cuando hablamos de polos de desarrollo turístico en Panamá y hablamos de desarrollar el interior, eso está muy bien, pero realmente ¿dónde está la infraestructura turística en este país hoy en día? El 85% entre la ciudad de Panamá y la Ribera Pacífico, y el otro 15% distribuido por todo el país. Y ese 15% tiene 2 o 3 polos, que es las Tierras Altas, Boquete, Bocas del Toro y el Golfo de Chiriquí, y un poquito más por ahí. De ahí en adelante tenemos un mapa todavía con tanto potencial por hacer y todavía nos falta muchísimo para poder lograrlo. Han pasado 9 años desde el 2015, la fecha que usted marca en este momento en la entrevista, y constantemente escuchamos la cantidad de pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Eso me parece fabuloso porque llegan al aeropuerto, pero yo creo que la noticia sería fabulosa y positiva el día que sepamos que de esa cantidad de millones de pasajeros que por mes pasan por el aeropuerto de Tocumen, deciden bajarse y hacer turismo en Panamá. Allí es donde realmente quizás vamos a tener ese crecimiento turístico. ¿Qué política ha faltado para precisamente impulsar a esos viajeros a que se queden, a que conozcan? Veía hace un par de semanas en un evento publicitario una de las piezas de Copa. Y de hecho cuando estás en el avión que te sale el piloto, acá en la piragua, la otra, para llevarte a Panamá, y es lo que muestran precisamente en los vuelos aéreos. Y la empresa privada ha dado su aporte, pero ¿en qué nos hemos quedado atrás para captar a todos esos turistas que transitan por Panamá? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, desde el 2015 hasta esta fecha, ¿qué nos ha faltado en gestión gubernamental para realmente impulsar el turismo? Porque ahí puede estar la respuesta de lo que buscamos en las propuestas de los candidatos. Lo primero, Susan, es que tenemos que buscar los pasajeros destino final Panamá, como tú bien mencionabas. Y para poder lograr el destino final Panamá y no solamente el tránsito, el hub está muy bien, pero tenemos que sacarle la ventaja a ese hub para que se queden la mayor cantidad de personas. Una de las cosas que no ha funcionado es que nosotros tenemos, aparte del aeropuerto de Tocumen, que ahora voy a hablar de él, tenemos otros 3 o 4 aeropuertos que tenemos ahí tirados y no lo hemos podido desarrollar. Y esos aeropuertos se pueden convertir en un instrumento para poder lograr el incremento de pasajeros y el incremento de demanda, como lo tiene, por ejemplo, República Dominicana. Y no quiero sonar siempre repetitivo en ese sentido, pero Dominicana en una isla tiene 6 aeropuertos.
y esos 6 aeropuertos son destino final y es un destino muy posicionado. ¿Qué ha pasado? Estamos promocionando, sí, se hace mercadeo, pero nosotros tenemos que entender que todos nuestros competidores hacen algo muy similar a lo que nosotros hacemos. Nosotros, aparte de ir a promocionar y mercadear, tenemos que ir a vender, tenemos que ir a tocar la puerta, tenemos que ir a buscar al cliente, tenemos que entender que tenemos que ser más agresivos. Panamá en algún momento tenía oficinas, por ejemplo, de representación en las ciudades europeas, tenía también oficinas en los Estados Unidos, en Canadá. O sea, tenemos que retomar la venta pura y dura. Tenemos que ir a buscar a ese visitante y buscándolo es de manera agresiva. O sea, esa atracción de inversiones tiene que venir también con el compromiso de ir a comercializar el producto. Por ejemplo, atraer nuevas aerolíneas, nuevas líneas de crucero, sí, nuevos charters, nuevos mayoristas que vengan a Panamá. Eso por un lado. Ahora bien, estamos en una campaña política, están las promesas a 2 por real, aumentó Susan la oferta a 5 por real realmente. Pero en el tema turismo, que es tan especial y que Panamá no ha hecho lo que debe y puede hacer en materia turística, a mí todavía me resuena cuando comenzaba la bendita pandemia, que don Herman Byrne dijo, hey, aquí si le metemos al turismo, nosotros, la economía va a generar empleo y esto va rapidito. Dominicana lo hizo, es más, Dominicana no paralizó su industria de turismo. Con la misma pandemia no la paralizó, buscó mecanismos para que siguiera funcionando. Y Costa Rica, tan pronto salieron las primeras vacunas, hizo lo propio y nos llevaron ventaja. Ahora, para no llorar sobre la leche derramada, porque eso incluye que este año haya menos recursos para esa promoción de la que usted habla, se cortó por la mitad, ¿eh? Le quitaron la... ¡Puf! ¿Hay alguna propuesta o usted ha escuchado a los candidatos hablar con seriedad, con franqueza, esbozar algún tipo de plan realista para que la economía, para que el turismo juegue el papel que puede jugar, que está llamado a jugar y que tenemos todo para que lo pueda jugar? Yo he escuchado mucho a los candidatos hablar de que uno de sus principales sectores que quieren promover, de los 3, es turismo. Básicamente, de los 8 candidatos, yo te diría que más de 5 o 6 candidatos hablan de turismo constantemente como el plan para desarrollar. Pero, Hugo, contestando tu pregunta, yo te diría una cosa que es importante entenderla. Darle la importancia al turismo no significa solo hablar del turismo. Darle la importancia de una política de Estado significa que las decisiones que se vayan a tomar tienen siempre que ver con el turismo y no pueden afectar al turismo. Y te voy a explicar, por ejemplo, una de las cosas. Hablamos de turismo, hablamos de todo, pero llegamos a migración y cambiamos la regla del juego y salimos allá afuera a decir que vamos a restar los días y que la persona tiene que venir con más efectivo. O sea, cuando hoy en día ni siquiera el pasajero viaja con efectivo, que tiene que poner $1000. Eso no va a resolver el tema de ese tipo de migración. O sea, esto lo único que hace es repicar internacionalmente en los mercados de las personas que quieren viajar a Panamá y decir, hey, ven acá, cuidado con Panamá, que no sabemos que están cambiando las reglas del juego a cada rato. Eso, por ejemplo. Una política de Estado que sea integral y que sea real significa que el ministro de la Autoridad de Turismo debe estar sentado en el gabinete, debe tener voz, debe poder entender las decisiones que se toman, porque esas decisiones afectan automáticamente a la industria. Por ejemplo, ¿cómo estamos hablando de turismo residencial o otro tipo de turismo o atraer inversiones a un lugar como el Valle, por ejemplo, que constantemente se va la luz, o Pedací que no tiene agua, o temas de basura que nos están llegando? Entonces, la política turística tiene que ir de la mano con las políticas públicas. O sea, no podemos pensar y eso también tiene que ver una conciencia ciudadana. O sea, nosotros tenemos un país precioso, pero cuando hacemos las encuestas a los visitantes, el problema número 1 que tiene Panamá es la basura. La gente dice, ¿cómo ustedes pueden tener una ciudad tan bonita y tan sucia, por ejemplo? Y ese tema es... Entonces, ese tipo de decisiones, al momento que la persona venga, tiene que poner personas capacitadas y darle fuerza. O sea, que la persona que está en turismo y todo lo que tenga que ver con el engranaje turístico tenga una razón de hacer. Cuando se hizo el gabinete turístico, pensamos que la idea de ese gabinete era precisamente poder arreglar y establecer unas políticas públicas claras para que el turismo pudiera desarrollarse. Pero lamentablemente no ha sido así. Sí. No ha sido así porque no se le ha dado la importancia. Cuando hablamos de turismo lo ponemos en 5ª, 6ª, 7ª línea, en vez de ponerlo de primero. Ahora todos los candidatos lo pongan de primero. A mí me gustaría
Eso es mientras estamos en campaña. Cuando estamos en campaña, pero cuando lleguemos, entendamos que ahora vamos a hablar de turismo y las decisiones que vamos a tomar van a ser basadas en el sector turismo. Y en turismo sí están diciendo el cómo, porque hay quienes dicen, voy a generar X cantidad, entonces te ponen el renglón, X cantidad en turismo. Están diciendo, ¿cómo lo van a hacer? Hay algunos planes interesantes, por lo menos lo que hemos podido ver, varios candidatos, o la mayoría de ellos se han presentado en los diferentes gremios y han propuesto planes serios. Pero nuevamente, ¿existe la voluntad? ¿Hay voluntad realmente para hacer eso? Obviamente, la diferencia de invertir en turismo es que esa inversión se te multiplica 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100 veces. Y se puede de alguna forma medir. Entonces, ¿por qué no estamos invirtiendo en turismo? Si lo puedes medir y sabes que estamos generando ingresos, estamos generando trabajo, estamos generando toda la proyección que podemos generar hacia la economía y poder sacarle provecho. Pero lamentablemente, nuevamente, eso se va a veces solamente en palabras y no se ponen a las personas indicadas o no se trabaja directamente con los sectores involucrados, con los gremios, con la comunidad, en fin. Ahora, nuevamente repite, las personas preparadas, capacitadas, aptas para estos puestos, ¿no? En la administración de Juan Carlos Varela tuvimos un administrador de turismo, que venía precisamente del sector. ¿Cuán viable puede ser esto? De hecho, él no terminó el periodo, luego entró el señor Jim, perdón. ¿Cuán factible es que venga del sector? ¿Cuán factible es que las decisiones no sean políticas, sino que a las personas las dejen trabajar? ¿Y cuán factible es que específicamente, como usted habla, no quede en el renglón quinto, sino que se mantenga en el top 5 de los 5 temas centrales, entendiendo que el sector turismo es uno de los sectores que puede impulsar nuestra economía y que ha dejado de crecer? Esos 3 aspectos importantes, porque creo que al final quizás los candidatos, el que gane, va a poner a alguien que quizás venga del sector, pero si al final no lo dejan trabajar, no lo escuchan. De hecho, el ministro, el que estuvo antes de la que está actual, también venía del sector turismo, probablemente no al nivel de una persona con más experiencia en muchísimos campos. Entonces, no sé si es que manejo el turismo, pero no soy un estadista, no soy una persona con visión, no soy una persona con carácter que me voy a imponer, porque al final es mi nombre y quiero que el trabajo se haga bien. Y voy a luchar, yo me estoy metiendo ahorita en el papel como si a mí me nombraran ministra de Turismo. No voy a permitir que la política entre, porque si entra la política este sector no avanza, ¿no? Entonces, todos estos elementos que le menciono, ¿cómo desgranarlos al momento de que el nuevo presidente de este país escoja a la persona que en teoría debe trabajar un plan para el sector turismo? Claro, y tiene que ver mucho, como tú mencionabas, no solamente que venga del sector o de los gremios o que de la industria, sino que tenga las capacidades, que lo pueda lograr, que tenga el liderazgo, que sea aprobado, que entienda un poco más allá solamente de un renglón específico del sector turismo, entienda de todo, cómo funciona, cómo puedes lograr los cambios y sobre todo que sea escuchado, que sea una persona que se le dé las herramientas necesarias y que se le dé también una oportunidad de decir, ok, esa persona va a trabajar directamente. Panamá es un país presidencialista. Tiene que trabajar directamente del Ejecutivo, tiene que trabajar de la parte más arriba. Y como tú bien dices, la política no puede entrar en el turismo. ¿Ha entrado la política? Ha entrado muchísimas veces. La autoridad de turismo es un ente muy político. Y sabemos que tiene una cantidad de personas y podría funcionar con menos de la mitad. Y no quiero desprestigiar el profesionalismo de las personas que trabajan en la autoridad de turismo, porque yo fui funcionario público y trabajé, y sé que hay personas con mucho valor ahí. Pero lo que tienes que entender también es que para poder generar, tú necesitas un equipo de personas que puedan trascender los quinquenios y se puedan mantener un plan a largo plazo y no venir con un librito nuevo y sacarlo. Pero más allá de eso, integrar a toda la comunidad, al sector, a todos, y que el presidente entienda y te diga, ¿sabes qué? Adelante.
Porque Me una gusta- cosa es que tú quieras hacerlo, como tú mencionabas, y Sí. otra cosa que el presidente te diga no, porque tiene que Claro. nombrarme en ese puesto. No, tienes que, tienes que hablar con Hugo. No, antes de hacer eso, toca machín con aquella. Al final, muchas de las recomendaciones que a veces voces muy sabias les dan a las personas que reciben ofertas en el gobierno es: vas a estar respaldado, vas a tener el respaldo de que vas a poder hacer un trabajo bien, porque al final muchos profesionales buenos del sector privado han entrado al gobierno, pero están maniatados. O sea, miremos solamente el caso del subdirector de la Caja del Seguro Social, que tomó la decisión de retirarse, porque al final dicen, ¿para qué me voy a quedar? Es mi nombre el que va a quedar entonces mal. Pero si no tomamos esas decisiones radicales, y esto va principalmente con los candidatos, es muy bonito hablar, bla, 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 pero al final ejecutar y hacer realidad lo que en campaña prometí, ahí es donde está el tema. Y el problema es que no tenemos que aguantar al mentiroso o mentirosa por 5 años. Y no solamente eso, sino la persona del otro lado que tú digas que no solo tome ese rol porque es su nombre, adicionalmente porque va a salir a veces muy mal, políticamente hablando. Sabemos que ahora hay tantos casos de corrupción, tantas personas que salen manchadas por razones que pueden ser ciertas en muchos casos, en algunas no. Mira, yo creo que al final la voluntad, y siempre hablamos de voluntad, aquí necesitamos tener la voluntad, la capacidad de poder lograr hacer los cambios en un país que no sea, que saquemos afuera la corrupción. Yo siempre he dicho, si nosotros vemos, por ejemplo, la inversión que tiene Panamá en diferentes áreas, la mayoría de la inversión viene de países. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas empresas estadounidenses invierten en Panamá? ¿Por qué no invierten en Panamá? Porque tienen un control de que ellos saben de cualquier coima o lo que sea que se le vaya a dar a un funcionario, ellos son automáticamente responsables. Entonces no quieren tomarse riesgo porque la política está podrida internamente y hay demasiada corrupción cuando tú llegas a un puesto público y que tú piensas que puedes cambiar y hacer cosas y te das cuenta que te afrontas con muchas paredes. Entonces yo creo que aquí es que nosotros estamos en una encrucijada. O sea, o Panamá logra ahora, en mayo, en julio, retomar el rumbo de país, y no solamente de turismo, sino de país como país, y entender que somos un país serio, que estamos buscando las cosas y vamos a hacer las cosas bien. Y cuando hablo bien, hablo integralmente, no solamente y sacar la política. Ojalá podamos tener un país que de verdad quiera echar hacia adelante, porque yo te aseguro, 100%, estoy totalmente convencido de que si nosotros apostamos al turismo y que si este país funciona de una manera ordenada, sin corrupción, obviamente corrupción va a haber en todos lados, pero tratando de hacer las cosas bien, vamos a salir adelante y podemos conseguir los fondos que necesitamos para todo. Mínimamente tratando de hacer las cosas bien, porque, mire, lo que usted nos habló de el gabinete turístico, le trae a uno de verdad algo de pesar en el corazón. Y sin contar con que de ese gabinete turístico todos formamos parte. Es decir, el ciudadano, por la forma que trata a un turista, ese turista le da ganas de volver o de decirle a su vecino cuando llega a su país: hey, fui a Panamá, eso es lo máximo. Y de alguna forma todos formamos parte de ese gabinete, pero nuestros líderes son los que de alguna forma tienen que marcar el camino. Para eso teníamos un plan, o tenemos un plan maestro de turismo, para que nos dejáramos de ese jueguito de que cada 5 años volviéramos a inventar la rueda. Sin embargo, no hemos logrado mantener esa continuidad. Y entonces, al final, se dan situaciones como las que hemos vivido y que no sé si mañana volveremos a vivirla, ¿verdad? En que de pronto hay grupos que van a protestar. Y a mí no me interesa. Yo bloqueo el aeropuerto de Tocumen, por ejemplo, sin pensar que hay X cantidad de familias en este país que dependen del turismo y de la imagen que ese turista se lleva cuando llegue a su país. Nosotros hemos visto en protestas violentas cómo turistas arrastran sus maletas por el corredor sur, por poner un ejemplo. Así es. Entonces, ese nivel de conciencia siento que tenemos que rescatarlo, porque había una vez ese nivel de conciencia con respecto a algunos temas. Uno de ellos era el turismo. El tema es, sí, cómo rescatarlo. E insisto, hay dentro de las tantas propuestas quienes estén hablando con seriedad, no por convencer al votante, sino de verdad que uno sienta, oye, de verdad, a este man le interesa el país y rescatar el país para que el país funcione. Y de esta forma el turismo eche a andar de una vez por todas.
Mira, yo creo que las propuestas, las ideas que se tienen en esas propuestas son muchas, muy interesantes. Y creo que, para responder tu pregunta, Hugo, yo creo que hay que trabajar en la integración. O sea, la toma de decisiones en turismo tiene que hacerse una mesa y cuando hablo mesa no necesariamente es que es reunir, integrar las propuestas del turismo y lo que hace falta. El sector privado lo tiene muy claro, y sabe. Nosotros hicimos una cumbre de turismo el año pasado con todas las cámaras de turismo a nivel nacional y todos los representantes de los gremios con sus representados, y se sacó una hoja de ruta muy clara de lo que se requiere para poder salir adelante. Pero lamentablemente a veces las políticas se toman desconociendo esto. Y por ejemplo, vamos a tener un debate presidencial el 3 de abril. Y tuvimos ya hasta el tercer debate presidencial. Pero de las propuestas que la Cámara Nacional de Turismo o el sector propuso, ¿cuántas se han cumplido? ¿No? Entonces, eso es lo primero. Y hay se presentaron las propuestas. Y no se cumplieron prácticamente ninguna. Y también es mea culpa porque no se le dio el seguimiento. Y yo creo que una de las cosas más importantes, y yo les pido a ustedes, que nosotros hablo del sector, usemos los medios de comunicación, porque en ese debate, esas propuestas y la persona que se compromete a realmente afirmar y a salir adelante en eso, tiene que haber un seguimiento cada 3, 6, un año para saber si realmente se está llevando adelante esa hoja de ruta que están proponiendo. Porque todo lo que proponen la mayoría de los candidatos va en línea perfecta con lo que propone el sector, la industria y la comunidad. Una cosa es lo que proponen hoy y otra cosa es lo que hacen mañana. Entonces yo creo que es importante eso, y como te dije anteriormente, si nosotros podemos lograr eso, vamos a despegar turísticamente hablando y no vamos a llegar a 2.1, 2.2 millones de visitantes, 1.8, vamos a llegar a 3 millones, 3.5, y podemos incrementar una cantidad importante de empleos. Hablabas de la informalidad. Que eso es lo importante, generar empleo. Ahí tenemos riqueza, una beta para poder hacerlo. La cantidad de riqueza que podemos generar. Sí. El turismo no son grandes empresas. El turismo, la mayoría son microempresarios que trabajan de la industria y se benefician de la industria. Eso es lo que tenemos que entender. Y vamos a poder sostener los empleos que necesitamos mantener y probablemente crecer a nivel de la oferta laboral. Un tema importantísimo que de seguro usted va a estar escuchando, pero profundice en las respuestas de los candidatos. Es la decisión más sabia e inteligente que debemos tomar todos los panameños el 5 de mayo. No se deje llevar por las emociones. Trate de guardarlas al momento de tomar su decisión. Es el futuro suyo, es el futuro de sus hijos, de sus nietos. Usted dirá, bueno, ya yo tengo 70 años. Es el futuro de sus nuevas generaciones. ¿En qué queremos ver a Panamá convertido en los próximos años? ¿Queremos ser un Venezuela? ¿Queremos ser un Nicaragua? No. Entonces, hay que empujar hacia adelante las cosas. Señor Orilla, que le vaya bien. Muchas gracias. Aquí con mi varita mágica, amorosa y delicada, le echo las chispitas de la felicidad.